Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la historia de Lord Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, escudo de Lannisport y guardián del occidente. Antes de comenzar el vídeo, quería pediros que si os gusta el vídeo, os suscribáis a mi canal, ya que más del 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, y es algo que ayudaría mucho al canal. Luego, si os arrepentís, podéis desuscribiros sin ningún compromiso. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Tywin fue el hijo primogénito de Lord Tytos Lannister y Lady Jane Marbrand. Mientras crecía, Tywin vio cómo su padre Tytos dilapidaba la fortuna Lannister, llevando a la familia muy cerca de la ruina. Lord Tytos era un hombre gentil y amable, pero débil y deseoso de agradar. Sus vasallos se burlaban de él cuando estaban ebrios e incluso llegaron a desafiarle abiertamente. Así fue como los Reyne o los Tarbeck. Otras casas pedían prestado oro Lannister y nunca lo devolvían. Cuando la esposa de Lord Tytos murió, tomó como amante a la hija de un candelero, una mujer ordinaria y de nacimiento humilde. Desde ese momento, su amante le dominó, y pronto Tytos se encontró pidiendo su opinión en asuntos de estado, mientras ella hacía su voluntad en el castillo y se adornaba con las joyas de la madre de Tywin. En el 252, después de la conquista, Lord Tytos aceptó el compromiso matrimonial entre su hija Jenna y Edmund Frey, el segundo hijo no heredero de Lord Walder Frey. Como resultado de las locuras de su padre, Tywin aprendió a desconfiar de la risa y las bromas, acostumbrado a oírlas hacia su padre o hacia la casa Lannister. Lord Tytos enviaría a Tywin a desembarco del rey, para servir de copero real en la corte del rey Aegon V Targaryen. En la corte, Tywin se hizo amigo del joven príncipe Aerys y el heredero del Bastión de Tormentas, Steffon Baratheon. Su prima, Joanna Lannister, también sirvió en la corte real como compañera y dama de honor de la princesa Rhaella Targaryen. Durante la Guerra de los Reyes Nueve Peniques, 11.000 hombres de las tierras del oeste, bajo el mando del tío de Tywin, Ser Jason Lannister, fueron enviados a luchar junto a las fuerzas del Trono de Hierro, en los Peldaños de Piedra. Tywin, quien ya era un caballero para entonces, se unió a las huestes Lannister. El joven príncipe Aerys Targaryen sirvió como escudero durante toda la guerra, y cuando ganó honor y gloria, el propio Tywin lo nombró caballero. La reputación de la casa Lannister era baja debido a la débil gestión del padre de Tywin, Lord Tytos. Tywin decidió tomar medidas implacables para así rectificar la situación y restaurar el honor de la familia. Tras su regreso de los Peldaños de Piedra con sus hermanos, Ser Tywin tomó la iniciativa de restaurar el dominio de su casa. Comenzó exigiendo la devolución del oro prestado por su padre, y, a los que no pudieran pagar inmediatamente, la condición de enviar un rehén a Roca Casterly, hasta que al fin pudieran saldar su deuda. Algunos se apresuraron a obedecer, momento en el que Ser Harry Swift declaró que el león ha despertado. Tywin se las arregló para restaurar el honor y su fortuna. Aniquiló a la casa Reyne de Castamere y a los Tarbeck de Torre Tarbeck, todo ello por su desafío al poderío de los Lannister, dejando los castillos quemados en ruinas como mudo recordatorio de lo que le sucede a los que desafían a Roca Casterly. Tal fue la brutalidad de la destrucción de la casa Reyne que se compuso una canción llamada Las lluvias de Castamere, conocida hasta la actualidad en los Siete Reinos. A la muerte del rey Jaehaerys II Targaryen en el 262 después de la conquista, el recién coronado rey Aerys II Targaryen eligió a su amigo Ser Tywin Lannister como mano del rey, impresionado por la crueldad demostrada contra los rebeldes Reyne y Tarbeck. Tywin pasó gran parte de su tiempo en la corte de desembarco del rey durante los siguientes 19 años, mientras que su padre continuaba gobernando las tierras del oeste. Aunque aún era un débil gobernante, no volvió a tener problemas de sus vasallos. Cuando Lord Tytos finalmente murió en el 267 después de la conquista, Ser Tywin se convirtió en el nuevo señor de Roca Casterly y guardián del occidente. A su regreso a Roca Casterly, Tywin se enteró de cómo la amante de su padre se había hecho con el poder desde antes de la muerte de Lord Tytos. Tywin ordenó desnudarla y obligarla a caminar por las calles de Lannisport y a confesar a cada hombre que se encontrara que era una ladrona y una ramera. Todo esto antes de su final destierro. Lord Tywin se casó con su prima Joanna Lannister, constituyendo un matrimonio feliz. Jenna Lannister incluso llegó a decir que Tywin sonrió el día que se casó con Joanna. Se decía que, aunque Tywin gobernaba los Siete Reinos como mano, Joanna gobernaba a Tywin en casa.
quedó devastado por la muerte de su esposa y no volvió a casarse. Tyrion Lannister le dijo una vez a su sobrino Tyrion que la mejor parte de Tywin murió con Joanna. Tywin fue una mano poderosa durante 19 años, hasta que la paranoia y la envidia crecientes en el rey les llevaron a serios desacuerdos. De acuerdo con Ser Barristan Selmy, el rey sentía lujuria por la esposa de Tywin, lo que causaba fricción entre los dos. Después de que Aerys II rehusara casar a su hijo, el príncipe heredero Rhaegar Targaryen, con la hija de Tywin, Cersei, y nombrar a Jaime como miembro de la Guardia Real sin el consentimiento de Tywin, este renunció a ser hermano y regresó a sus propias tierras. Durante la Guerra del Usurpador, Lord Tywin no se implicó y permaneció en Roca Casterly tomando parte solo hasta el final, tras la victoria decisiva de Robert Baratheon en la Batalla del Tridente, momento en el que Tywin juntó a su ejército y marchó hacia el desembarco del rey. Después de que Aerys fuera convencido por el gran maestre Pycelle de que Tywin había venido a jurar lealtad, el rey ordenó abrir las puertas de la ciudad. Las fuerzas Lannister saqueaban brutalmente el desembarco del rey, al mismo tiempo que Jaime asesinaba al rey Aerys y Gregor Clegane y Armory Lodge, bajo órdenes de Tywin, asesinaran a la esposa del príncipe Rhaegar, la princesa Elia Martell, y a sus hijos, Rhaenys y Aegon, cuyos cadáveres, envueltos en capas Lannister para disimular mejor la sangre, ofreció a Robert Baratheon como muestra de lealtad. Cuando su hijo Tyrion le preguntó años más tarde por qué no había dejado esa matanza para que fuese Robert quien se ensuciase las manos, Tywin respondió: «Fuimos los últimos en unirnos a la causa de Robert. Teníamos que demostrar nuestra lealtad. Cuando puse aquellos cadáveres ante el trono, a nadie le cupo la menor duda de que habíamos renegado de la casa Targaryen para siempre. Y el alivio de Robert fue palpable. Por idiota que fuera, hasta él sabía que los hijos de Rhaegar tenían que morir si quería asegurarse el trono para siempre, pero se consideraba un héroe y los héroes no matan niños». El trono se aseguró aún más con el matrimonio político entre su hija Cersei y el recién coronado Robert I Baratheon. Después de la rebelión, volvió a Roca Casterly y continuó sirviendo como señor y guardián del occidente. En el 289, después de la conquista, Lord Balon Greyjoy emprendió su rebelión contra el rey Robert I mediante la quema de la flota Lannister anclada en Lannisport. Después de la derrota de los Greyjoy, Tywin reconstruyó su flota y organizó otro torneo en Lannisport. Debido al excesivo gasto del nuevo rey y gracias a su nueva relación como parte de la familia real, Tywin prestó grandes cantidades de oro a la corona, con lo que la corte en desembarco del rey estaba gravemente endeudada con la casa Lannister, en más de 3 millones de dragones de oro. Cuando descubrió que su hijo Tyrion se había casado con la hija de un inquilino de sus tierras por amor, decidió enseñarle una dura lección. Ordenó a Jaime que le dijera a su hermano que la muchacha era una prostituta, que él había contratado para que Tyrion tuviera su primera mujer. Thaisa fue llevada a Roca Casterly y Tywin hizo que Tyrion mirara mientras un grupo de guardias violaba a su mujer, entregándole a la chica un venado de plata por cada guardia. Luego de esto, forzó a Tyrion a violarla a su vez, pero pagándole un dragón de oro, porque un Lannister vale más. Este incidente traumatizó a Tyrion y dejó a Jaime lleno de culpabilidad. Tywin se rehusó a permitir que Tyrion viajara y viera el mundo, como así habían hecho sus dos hermanos mayores, temiendo que trajera más deshonra a la casa Lannister, y, como regalo, en el 16º día del nombre de Tyrion, le hizo limpiar todos los desagües de Roca Casterly. Aunque despiadado, Tywin Lannister fue un hábil gobernante, que trajo prosperidad al reino en su posición como mano. Tenía especial talento de recaudación de fondos, lo que dio lugar a la broma que aseguraba que Tywin cagaba oro. Su hija Cersei recordaba que el pueblo aclamaba el doble a Tywin Lannister que al rey Aerys II. Siempre fue más respetado que amado en las tierras del oeste, y fue odiado en desembarco del rey debido al saqueo que sus tropas protagonizaron. Aunque sus hijos le respetaban, ninguno de ellos llegó a lograr los grandes planes que su padre tenía para ellos, lo que dio lugar a muchos conflictos. Tywin Lannister convocaría a sus vasallos al enterarse del apresamiento de su hijo Tyrion por Catelyn Tully, quien la acusaba de ser el responsable de contratar a un sicario para asesinar a su hijo Bran Stark. Tyrion es arrestado y llevado al Nido de Águilas para hacer un juicio. Aunque Tywin no se preocupó del destino de su hijo Tyrion,
vio el arresto como una ofensa directa contra el honor de la familia y la casa Lannister. En respuesta, envió al ser griego Clegane a saquear y arrasar las tierras de los ríos, el hogar de Catelyn. Este es uno de los muchos antecedentes de la Guerra de los Cinco Reyes. El objetivo de Tywin era sacar a Eddard Stark de Desembarco del Rey, capturarlo e intercambiarlo por la libertad de su hijo. Eddard, sin embargo, había sido herido durante una pelea con su hijo Jaime en las calles de la ciudad capital, por lo que envió a Lord Barrington Darrion en su lugar. Lord Tywin envió a su hijo Jaime a atacar Aguas Dulces y dirigió el segundo ejército Lannister desde el sur. Bloqueó el camino real y avanzó hacia el norte quemándolo todo a su paso. Destruyó las tropas de los Tale en las fronteras antes de que se reagruparan, atacó una de las fortalezas de los señores ribereños y envió a ser griego Clegane en un ataque que acabó con los Piper y los Bracken. Creyó que la guerra estaba ganada en las tierras de los ríos, con solo los Lannister y los Frey como posible oposición. Cuando se enteró de que el hijo de Lord Stark convocó a sus vasallos y cruzó el cuello, marchó con el grueso de su ejército hacia el norte a su encuentro. Lord Tywin creía que Robb Stark era un niño y no tendría valor. En la batalla de Forca Verde, las fuerzas Lannister derrotan al ejército del norte dirigido por Roose Bolton. Un poco antes de esta batalla, Tyrion había ganado su libertad en un juicio por combate y se había aliado con los clanes de las Montañas de la Luna, a quienes llevaba hacia el ejército de su padre para pagar sus deudas. Tywin colocó a los clanes con Lord Tyrion al mando en el flanco izquierdo, creyendo que la indisciplina de los hombres y la inexperiencia de Robb Stark llevaría a la aniquilación del ejército norteño. Así fue, ganó, pero la victoria es inútil, ya que el comandante al mando de las tropas norteñas era Roose Bolton. Durante la batalla, Robb había liberado Aguas Dulces, apresando a Jaime en el proceso. Tras la muerte del rey Robert, Tywin fue nombrado mano del rey por su nieto Joffrey Baratheon. Envió a Tyrion a Desembarco del Rey a servir como mano en su lugar y a preparar las defensas de la ciudad en la anticipación al ataque de los hermanos del difunto rey, Stannis Baratheon y Renly Baratheon, los cuales se habían proclamado reyes. Tras esto, Tywin se instala en Harrenhal y pondera su próximo movimiento. Cuando Robb Stark marcha desde Aguas Dulces e invade las tierras del oeste, aniquilando un ejército Lannister en la batalla de Cruce de Bueyes, Tywin se pone en marcha con su ejército hacia sus tierras del oeste. El plan de Robb era llevar el ejército de Tywin en una larga persecución por las tierras del occidente, arrasando todo a su paso y no dejando nada para alimentar al ejército Lannister. Sin embargo, Edmure Tully, a quien estaba encomendada la seguridad de Aguas Dulces, repelió el avance de las tropas Lannister en Molino de Piedra. El ejército de Tywin se vio mermado y se retiró, pero la demora les permitió enterarse de que Stannis Baratheon había asesinado a su hermano Renly y que había alteado a sus vasallos, liderando su armada hacia Desembarco del Rey. Tywin llevaría su ejército hacia la capital, llegando justo a tiempo para unirse al ejército de Mace Tyrell, cayendo sobre la retaguardia del ejército de Stannis en la batalla de Aguas Negras. Tras la batalla, ocupa el puesto de mano del rey en reemplazo de su hijo Tyrion, quien había sido gravemente herido durante la batalla. Tywin ejercería como mano del rey con toda autoridad, incluyendo a sus hijos. Le otorgaría a Tyrion el puesto de consejero de la moneda, lo que su hijo ve como una burla y un insulto. Además, le obliga a casarse con Sansa Stark, dándole el derecho de gobernar sobre Invernalia y negando la misión de Tyrion de heredar Roca Casterly. También iniciaría los planes para la búsqueda de un nuevo marido para su hija, la reina Cersei, aunque nunca se concretaron. Le ofrece a William Tyrell, pero Mace Tyrell, tras ser intimidada por su madre, lo rechaza. Tras enterarse de que Robb Stark se ha casado inesperadamente con Jane Westerling y que la casa Westerling se había pasado al bando norteño, mantendría correspondencia con la madre de Jane, con Roose Bolton, quien se había pasado al bando Lannister después de tomar Harrenhal, y con Lord Wardell Frey, quien tomó como insulto su casa el matrimonio, puesto que Robb había prometido casarse con la hija de un Frey para sellar su alianza. El resultado directo de esta correspondencia fue la Boda Roja, que entregó la victoria de la guerra a la casa Lannister. Tras la victoria, Lord Tywin ordenó fundir el espadón de acero Valyrio de la casa Stark, para así forjar dos espadas largas, una como regalo para Joffrey en el día de su matrimonio y otra como el regalo para Jaime. Tras el envenenamiento de Joffrey en su boda, Tyrion fue acusado falsamente del crimen, y Tywin fue uno de los 3 jueces de su hijo,
junto a Mace Tyrell y el príncipe Oberyn Martell. Antes de acabar el juicio, ofrece a Tyrion que confiese y que ingrese en la Guardia de la Noche. Cuando se hizo evidente que sería encontrado culpable, Tyrion demandó un juicio por combate, siendo encontrado culpable tras haber perdido el campeón de este, el príncipe Oberyn, a manos de Ser Gregor Clegane. Cuando su hijo Jaime Lannister regresa, le propone abandonar la Guardia Real y asumir la herencia de Roca Casterly, a lo cual Jaime se opone. Él, junto a Varys, ayudan a su hermano Tyrion a escapar de las celdas negras. Durante la huida, Tyrion se cuela en la Torre de la Mano y tras estrangular a Shae, encuentra a Lord Tywin en el retrete. Tras preguntarle acerca del paradero de Tysha, Tywin responde que la envió al lugar de donde vienen las putas. Furioso, Tyrion lo mata. Sus entrañas se soltaron, lo que dio lugar a un último pensamiento de Tyrion antes de abandonar la estancia. La peste que llenó el excusado fue prueba fehaciente de que el chiste acerca de su padre que se repetía tan a menudo era una mentira más que obvia. Lord Tywin Lannister no cagaba oro. Después de que su cuerpo fuera descubierto, se preparó un funeral de estado. Cersei hizo que los hermanos Cate Black se llevaran el cuerpo de Shae y juró que haría que les cortasen la lengua si algún hombre osaba mencionar la presencia de la prostituta en las estancias de su padre. Los restos de Tywin fueron velados por 7 días en el Gran Septo de Baelor, antes de partir hacia el oeste para ser enterrado en Roca Casterly, acompañado por la mayor parte de las tropas del oeste. El Gran Maester Pycelle pronunció lo siguiente sobre Lord Tywin: «He servido a 6 reyes, pero aquí, ante nosotros, se encuentra el hombre más grande que he conocido. Lord Tywin no llevaba corona, pero era como un rey debía de ser». Y hasta aquí llega la historia de Lord Tywin Lannister, señor de Roca Casterly, escudo de Lannisport y guardián del occidente. Si os ha gustado, agradecería mucho un like y vuestra suscripción. Podéis dejarme abajo en la caja de comentarios lo que queráis, ya sean ideas, consejos, peticiones, etc. Dicho esto, un saludo a todos y nos vemos en próximos vídeos.